Presentación de Iván Gómez Conde, ingeniero en informática, estudiante predoctoral, y el trabajo que nos va a presentar es Sistema de reconocimiento de acciones humanas para personas mayores que viven solas. Bueno, pues muy buenos días. Yo voy a presentar mi proyecto que está relacionado con lo que es la algoritmia en visión por computador para detección, reconocimiento y seguimiento de acciones. Como vamos a ver, no solo seguimiento de acciones humanas, sino seguimiento o caracterización de acciones o movimientos aplicado a cualquier tipo de animales, personas o incluso otro tipo de elementos como podrían ser, por ejemplo, células, que vamos a ver a continuación. Entonces, en la primera transparencia, para ver un poco qué es lo que vamos a ver en esta presentación, lo que voy a intentar es explicar un poco cuál es el contexto y la motivación del proyecto, es decir, qué interés puede tener entender los movimientos y las acciones que realiza un humano o que realiza un animal. Voy a hacer incidencia en lo que es la descripción de la algoritmia, que es en lo que incide más mi proyecto, en la algoritmia de visión por computador, que es tanto la parte que se ha desarrollado como la que se va a desarrollar. Después comentaré un poco objetivos, metodología y plan de trabajo, grado de innovación del proyecto, haciendo referencia principalmente a la parte que ya está hecha, que ya se ha desarrollado y que ya se ha validado. Y después comentaré un poco los prototipos desarrollados, mirando incluso algún vídeo que demostrará cómo se está ejecutando el software y qué está haciendo. Y por último, pues una serie de conclusiones para englobar todo el proyecto y ver los resultados y lo que se ha obtenido. Entonces, bueno, la motivación de este proyecto es desarrollar nueva algoritmia en visión por computador que no está implementada para la detección y reconocimiento de movimientos y acciones, entendiendo por acciones pues quizás un conjunto de movimientos. Entonces, la característica que tiene que tener esta algoritmia que se está desarrollando es que tiene que ser independiente del campo de aplicación. Puede ser aplicada a movimiento de humanos, como es el caso de la primera imagen, movimiento de animales, en el caso de peces, movimiento de células. Es decir, el objetivo es que hay mucha algoritmia actualmente en visión por computador, pero aplicada a un campo en concreto, con lo cual conlleva el problema de que no sea aplicable a cualquier tipo de campo. Otro de los problemas que presenta actualmente es funcionamiento en tiempo real. Hay algoritmos muy potentes que permiten incluso modelado en 3D, es decir, pasar de un vídeo, que es algo en 2 dimensiones, pasarlo, mapearlo a 3D. El problema que tiene es que eso no funciona en tiempo real. Y después, capacidad de retroalimentación, es decir, que esos algoritmos no sean dependientes de las condiciones iniciales, sino que sea él capaz, esa algoritmia sea capaz de retroalimentarse de la información que está capturando. Entonces, para ver un poco cuál es la motivación de estudiar el movimiento, tanto en humanos como en animales, como en células, por ejemplo, pues voy a dar una serie de detalles. Por ejemplo, en el caso de movimientos humanos, ¿para qué podría tener interés? Bueno, pues como pone ahí esa transparencia, el envejecimiento actual de la población pues, ha aumentado considerablemente y por lo tanto hay muchas personas mayores que viven solas en sus casas o que viven con sus parejas, pero al mismo tiempo pues, son personas mayores. Entonces, el problema que hay es que hace falta gente pues, que vaya a visitar a esas personas para ver cómo se encuentran. Hay sistemas actualmente que tienen, como por ejemplo son las pulseras e incluso collares con un botón de pánico, pero son sistemas que ayudan mucho, pero que no aportan solución a que la persona tenga en un determinado momento un infarto, por ejemplo, o se caiga o se desmaye y no hay forma de avisarlo, que es lo que ocurre en muchas ocasiones. Entonces, si pudiéramos monitorizar una casa, por ejemplo, mediante visión por computador, mediante vídeo, de tal forma que pudiéramos saber durante las 24 horas las actividades que está realizando esa persona, podría aportar pues una gran ayuda para esas personas. Bueno, por ejemplo, ahí en el estudio que ponía aquí, era un estudio de la ONU que decía en el año 2050 el tanto por ciento de personas mayores será mayor que el tanto por ciento de niños, con el problema de que no va a haber suficiente gente para ayudar a esas personas mayores que viven solos, ni después el Estado, y menos en la situación en la que estamos actualmente, poder afrontar tal gasto social. ¿Para qué podría tener interés? Pues estudiar el movimiento de peces, por ejemplo, de animales, y en este concreto pues yo lo aplicaba a los peces. Bueno, desde el punto de vista industrial tendría interés conocer la movilidad que tiene una determinada especie de peces, como por ejemplo en una piscifactoría, para
mejorar la calidad de esa producción. Es decir, el movimiento que tiene, por ejemplo, una piscina de salmones, el movimiento que tienen esos salmones va a ser característico de muchos factores, es decir, factores como puede ser la temperatura a la que está esa piscina, como puede ser la salinidad, como puede ser la alimentación que tenga ese tipo de salmones, es decir, que el movimiento de esos salmones está dando mucha información que hasta el punto de hoy pues, está un poco pues, obviada. Y después, bueno, el otro, control de fenómenos naturales maremotos, suena así un poco como una locura, pero la idea viene de que, bueno, cuando ocurrió el año pasado el maremoto de Japón, pues diferentes informes y noticias decían que entre los escombros casi no se había encontrado animales salvajes, porque todos habían escapado antes de que se produjera el maremoto a zonas altas, y en el caso de los peces había un dato muy curioso, y es que decía que en la costa de Japón, no solo en la zona más que estaba más cerca del epicentro, los pescadores de Japón habían dicho que estaban capturando especies que son de aguas mucho más profundas, más cerca de la superficie, lo cual nos da una serie de datos a dar a entender que ese movimiento, ese patrón de movilidad de los peces estaba cambiando antes de que se produjera el maremoto, incluso decían que 2 semanas antes. Entonces, es decir, estudiar la movilidad de los peces podría llegar incluso a ser como un control de fenómenos naturales. En el caso de movimientos de células, que es en el que, bueno, yo actualmente estoy realizando mi tesis doctoral. Llevo 3 años, bueno, el primer año a tiempo partido, porque estaba también haciendo el máster de investigación, y entonces en los últimos años pues hemos estado colaborando con biólogos y intentamos aplicar un algoritmo de seguimiento a células. Es decir, para ser capaces de aportar a un biólogo la información necesaria de cómo se mueven, en este caso, células T y B en centros germinales, para poder dar información a ese biólogo de cuál es la respuesta inmune que están realizando esas células. Entonces, bueno, aquí simplemente era un vídeo que yo había subido para un artículo donde vemos que hay 4 células de las que se está realizando seguimiento, entonces vemos el caminito que están haciendo, se trata de vídeos muy complicados porque son muy difusos y bueno, todo eso va a una base de datos, se guarda esa información que después es aportada al biólogo para posteriores estudios. En cuanto a la descripción de la algoritmia, lo que se pretende hacer en este proyecto en su conjunto es un sistema de detección, reconocimiento y seguimiento de movimientos y acciones. Entonces tiene 2 partes fundamentales en lo que es la algoritmia, que es algoritmia de visión por computador a bajo nivel, que es la encargada de caracterizar una acción, caracterizar un movimiento, trabajo con filtros de partículas, que es lo que nos permite el seguimiento, flujo óptico combinado con plantillas espaciotemporales y análisis de componentes principales para permitir reducir la dimensionalidad tan grande que tiene un vídeo, que es una secuencia de frames enorme, vamos a verlo a continuación, y después inferir conocimiento a más alto nivel. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de movimiento humano, no me llega con saber que una persona se está agachando o con que una persona está abriendo la nevera, sino lo que quiero es conocimiento a más alto nivel, pues qué está haciendo esa persona en ese momento. Pues está haciendo la comida o la persona está haciendo otra acción. Es decir, conocimiento a más amplio nivel, que sería utilizando modelos ocultos de Markov, que ya hay una primera parte pues hecha. Entonces, los objetivos del proyecto podrían ser pues, esos 4 que se ven ahí, donde todos están interrelacionados, con una serie de, bueno, como de afirmaciones y negaciones, en el sentido de que hay algunos que están más avanzados que otros, pero en realidad todos están interrelacionados y en todos hay parte hecha. Entonces, el triángulo de arriba representaría la algoritmia a bajo nivel, es decir, para detectar acciones atómicas o movimientos atómicos, bien sea de un pez, bien sea de una persona. Después estaría la algoritmia a alto nivel, es decir, una vez que ya tenemos movimientos atómicos, cómo combinamos esa información y cómo extraemos de ahí conocimiento. Y después tendríamos un sistema cliente-servidor que es el encargado de capturar esa información y procesarla. Es decir, puede haber múltiples sensores, por ejemplo, en una casa puede haber múltiples vídeos en las diferentes zonas de la casa, puede haber sensor de temperatura, sensores en la propia persona, sensor de la presión sanguínea, por ejemplo. En el caso de una piscina de peces puede haber sensor de temperatura, sensor
sensor de salinidad, es decir, todos esos sensores recibe ese sistema cliente-servidor, lo recibe el servidor y realiza un procesamiento. En mi caso, en este proyecto, lo único que trato es el vídeo, porque mi algoritmia está orientada a visión por computador, pero el sistema cliente-servidor está diseñado con una arquitectura de plugins donde incorporar otra señal pues sería trivial en el sentido de añadir un plugin para procesar ese tipo de información nueva que llega. Y después, el otro triángulo, bueno, pues es la aplicación a movimientos en diferentes campos, que está interrelacionado en el sentido de que no se pretende, por ejemplo, aplicar solo a movimientos humanos, donde después tú tienes un modelo en 3D de la persona y lo que intentas es mapear ese modelo en 3D. Lo que se quiere es algoritmia aplicable a cualquier tipo de campo. Entonces, bueno, ahí en esa transparencia simplemente era un detalle así a grandes rasgos, 4 tareas, que a su vez están divididas en subtareas, está más explicado en la documentación que presenté, y la tarea 1, módulo de detección y caracterización del movimiento, tarea sería la algoritmia a bajo nivel, módulo 2, el reconocimiento de acciones y comportamientos, ya sería el de más alto nivel, tarea 3, el desarrollo del sistema cliente-servidor, y tarea 4, prueba el prototipo en diferentes áreas, aplicable a diferentes campos, y nada, ahí en ese diagrama de Gantt, bueno, se veía que la duración estimada que queda pues es aproximadamente de 1 año, es decir, de aquí a junio del 2013 se pretende que el proyecto pues ya esté en una fase ya mucho más estable. Hay partes que ahora mismo ya están, pero otras que no, que aún faltan por desarrollar, y eso sería lo que se realizaría en este año que queda. Entonces, el grado de innovación, lo que quería aquí era más bien comentar pues, técnicas que ya he implementado actualmente y que han dado buenos resultados. Por ejemplo, una es esta, la de Motion Vector Flow Instance, que fue publicada en un artículo aún recientemente, en abril de este año, que es una nueva técnica de visión por computador. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero después lo voy a explicar en otras transparencias, que lo que permite es caracterizar el movimiento humano mediante una técnica espaciotemporal combinada con una técnica de reducción de la dimensionalidad. Debido a que esa técnica de reducción de la dimensionalidad, vamos a ver que nos va a ofrecer muchas ventajas a la hora de discriminar diferentes movimientos, diferentes acciones. Entonces se combinó con plantillas de movimiento ya existentes y se vio que en todos los casos esta nueva plantilla ofrecía mejores resultados. Para ello grabamos una base de datos de vídeo, 1080 vídeos, convencí a 12 compañeros de carrera para que estuvieran toda una tarde allí conmigo grabando acciones humanas, simplemente pues acciones de andar, acciones sencillas, andar, sentarse, acostarse, todo eso, grabando secuencias de vídeo para que yo tuviera una base de datos amplia con la que poder aplicar toda mi algoritmia. Fue aplicada, como os pongo aquí en esta transparencia, con 3 plantillas de movimiento. La última de aquí se representaría, en la transparencia no se ve ahí muy bien, representaría mi plantilla de movimiento, donde vemos que se acrecentan las velocidades más altas. Aquí estas son plantillas ya existentes, una segmentación de fondo y primer plano, y la otra es imágenes de historial de movimiento. Y lo que realiza esta plantilla de movimiento es capturar el flujo óptico, es decir, divide una imagen, una imagen que no deja de ser un frame, un fotograma de un vídeo, la divide en rejillas y calcula el flujo óptico que se produce de frame a frame. El flujo óptico es una técnica ya existente, es decir, ya existía, y nosotros simplemente la utilizamos, y esa técnica es la que nos permite después caracterizar la intensidad con la que se está realizando el movimiento en función de la velocidad que se produce en cada parte del cuerpo. En este caso del cuerpo porque era movimiento humano. Después lo que tenemos es, aplicamos una técnica de reducción de la dimensionalidad, aplicamos técnicas de reducción lineales y técnicas de reducción no lineales. En este caso aplicábamos PCA, una técnica de reducción lineal, que lo que nos permite es trasladar cada uno de esos fotogramas de un vídeo a un nuevo espacio en el que somos capaces de discriminar mucho mejor un movimiento de otro. Aquí es ya sería otro algoritmo, que es un algoritmo de filtros de partículas, que es el que fue aplicado al seguimiento de células con una serie de problemas que había, porque en estos vídeos eran vídeos muy complicados, donde las células tienen un movimiento muy aleatorio desde el punto de vista de un ingeniero informático, me refiero, que no tiene conocimientos en la materia.
Y entonces lo que se aplicó fue un método basado en Monte Carlo, entonces que a través de clústeres conseguía hacer un seguimiento de las células para aplicar después ese conocimiento por parte de los biólogos. Entonces ahora lo que voy a intentar explicar un poco pues son los prototipos desarrollados. Por una parte está el sistema cliente-servidor, que es el encargado de recibir todos esos sensores de vídeo, sensores que pueden ser diferentes vídeos o pueden ser otro tipo de sensores, como por ejemplo podría ser audio, podría ser tal. Está aplicado, en este caso, pues estaba aplicado ya a una casa piloto, bueno, en este caso era una prueba que se había realizado, es una habitación de una residencia, y lo que se hacía era caracterizar todas las acciones que se realizaban en esos vídeos. Entonces, bueno, vamos a ver ahora paso a paso. Entonces, tenemos por una parte el servidor, es el encargado de capturar todo tipo de sensores, sean de cual sean. Yo, en mi caso, solo trabajo con el vídeo, lo transmite a la aplicación. Esta es una interfaz gráfica simplemente para visualizar los datos, que vamos a ver a continuación, pero ahí es donde se realiza el procesamiento de todos esos movimientos. El cliente, en el caso de que se ve en esta transparencia, pues está aplicando ya la técnica que describí anteriormente, que es la de MVFI, en combinación con técnicas de reducción de dimensionalidad de datos, y después también se desarrolló un algoritmo de localización basado únicamente en vídeo, que lo que hace es ofrecer en un mapa una posición aproximada únicamente a través de la persona en el vídeo. Durante una serie de frames se estabiliza, se produce una estabilización de la posición donde está la cámara y después ofrece una posición aproximada de la persona en ese mapa que se le fue dado en un principio. Entonces, por ejemplo, ahí yo simplemente mostraba la ejecución en tiempo real de una parte de cliente con procesamiento, donde una persona está en su casa. Aquí tenemos, sería el movimiento, como casi no hace movimiento, pues casi no hay movimiento. Después tendríamos una aproximación de la posición donde se localiza. Falta por estabilizar durante una serie de tiempo largo, pero ya está dando posiciones aproximadas de donde se localiza la persona, y después toda esta es la información que se está enviando al servidor para ser procesada posteriormente. Entonces, si ahora vemos lo que sería la parte del servidor, entonces aquí tendremos un cliente donde ya no se visualizaba el vídeo, entonces conectamos a una IP, conectamos al puerto, que es el servidor encargado de recibir esa información, pone conectado correctamente, y lo que va a hacer ahora es, cada cierto número de segundos, está capturando un vídeo de esa casa y está enviando la información, y el servidor la está procesando. Entonces, lo que podemos ver aquí en esta gráfica del servidor tenemos como dos especies de ventanas, una que es la parte de arriba donde vemos acciones atómicas, por ejemplo aquí había Open Close Carport, Open Close Bridge, bueno, diferentes, abrir, cerrar la nevera, agacharse. Entonces esas son acciones atómicas que estás capturando con la cámara y que, aplicados los algoritmos de visión por computador, te dicen qué acciones está. Y aquí, en la parte de abajo, lo que estás es trabajando a más alto nivel. Por ejemplo, ese A representaba, creo que era hacer la comida. Es decir, hacer la comida implica abrir y cerrar nevera, abrir y cerrar estanterías, estar en el fregadero. Entonces, lo que estabas aquí era capturando información a más alto nivel del comportamiento, en este caso, pues que estaba teniendo la persona en esa situación. Bueno, lo podemos ver por el vídeo o lo podemos ver incluso. Lo que es Video, es una web que fue implementada recientemente, aún está en una fase beta, que lo que nos permitió a nosotros era una forma de poder validar esos algoritmos de reconocimiento de acciones humanas. Entonces, lo que se ocurrió... bueno, es esta web, vale, pues ¿por qué no diseñamos un buscador de vídeos? ¿Por qué no se diseña un buscador de vídeos estilo YouTube, donde tú en YouTube tienes que poner una palabra para buscar un determinado vídeo de algo, por ejemplo de tenis o tal, donde
yo personalmente, pues a veces es muy complicado buscar lo que quieres, a no ser que sea a lo mejor un vídeo de una canción o que poniendo el título pues te llega directamente a lo que buscas, a veces es muy complicado. Entonces, la idea que se propuso es por qué no yo puedo grabar con mi webcam, por ejemplo, una acción en mi cámara y que la base de esta página, por ejemplo, en concreto, sea capaz de analizar mi vídeo, qué es lo que estoy haciendo, y devolverme los resultados acordes a la acción que yo he hecho. Entonces, eso fue lo que implementamos y que está en una versión prematura, es decir, tú puedes subir un vídeo o simplemente grabarlo con la webcam. Yo, bueno, ayer grabé 2 vídeos de ejemplo. Bueno, en uno son acciones muy sencillas, es decir, uno era, pues, por ejemplo, saludando, y en otro era haciendo como gestos de boxeo, bueno, boxeo a mi manera. Entonces, si por ejemplo vemos un vídeo, bueno, pues era... parezco boxeador de verdad, pero no. Pero bueno, simplemente un vídeo donde tú haces una serie de gestos que tú quieres buscar en la base de datos de vídeo. Entonces, si tú aportas esto, vamos a la web, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es arrastramos el vídeo, que es lo que queremos buscar. Entonces ahí lo que está haciendo es subiendo el vídeo, y lo que va a hacer ahora es procesar ese vídeo, qué acción se realiza en ese vídeo con las técnicas que comenté anteriormente, la de MVFI, combinado con una reducción de la dimensionalidad de los datos. A ver si se me fue la conexión. Vale, perdón porque creo que se me fue en ese momento la conexión. Entonces, bueno, lo que hago es coger el vídeo, lo aplico directamente a la página, lo subo, me dice, bueno, el vídeo ha sido subido, aceptamos para procesar. Entonces ahí lo que está realizando es analizando el movimiento que se está produciendo en ese vídeo para devolverme todos los vídeos que hay en la base de datos en función de la acción que estamos realizando. Por ejemplo, la acción que yo he subido era una acción, pues, de boxeo, entre comillas, y entonces lo que nos va a aportar es un resultado de todos esos vídeos que tiene la base de datos. Como veis, hay muy pocos vídeos donde hay diferentes acciones. Vemos que hay acciones de boxeo, hay acciones de tenis, hay acciones de saludar, por ejemplo, y hay acciones también de golf. Entonces, lo que nos devuelve es un resultados estilo YouTube, donde nos proporciona una tasa de igualdad de acuerdo a las tareas que estamos realizando. Por ejemplo, vemos que los 4 primeros, bueno, este es el que había subido yo antes, que se cargó también, vemos que la tasa de acierto es muy elevada. Entonces, si vemos, por ejemplo, un vídeo, vemos que son todos de acciones muy similares. Por ejemplo, este es de boxeador más real que el mío. Y bueno, entonces, ¿esto qué nos servía para esta aplicación? Esta aplicación lo que nos servía era, me servía a mí para aplicar los algoritmos de visión por computador y tener una forma de validarlos. Entonces, esta era una forma muy visual y muy atractiva a la hora de validar, pues, esa algoritmia que se estaba realizando en visión por computador. Y ya como última transparencia, pues simplemente pues una serie de conclusiones de lo que es todo el proyecto en su conjunto, y es que lo que se pretendía aquí es desarrollar nueva algoritmia que no hay actualmente en visión artificial para tratamiento en tiempo real de movimientos y acciones, tanto de animales como de personas, como de lo que sea, funcionamiento en tiempo real, debido a la facilidad y las soluciones que pueda aportar, porque el hecho de que no funcione en tiempo real da igual que la caracterización de un movimiento sea perfecta, pero, por ejemplo, en el sistema que estamos hablando antes de monitorización en una casa, de nada te sirve que el sistema vaya con 4 horas de retraso, que está analizando muy bien el vídeo, pero, por ejemplo, si la persona ha caído, pues de nada sirve o ha tenido un infarto que te avise tarde. Después, sin necesidad de conocimiento previo de los movimientos o acciones, lo que se pretende es que el sistema sea capaz de autoaprendizaje con la información que está capturando, bien de la persona, de lo que sea, está capturando información y se está retroalimentando de esa información. Todo el software desarrollado, bueno, es ofrecido bajo licencia de software libre con la intención de poder colaborar y que la persona lo pueda bajar, pueda criticar y que pueda aportar ideas. Y el sistema, bueno, ha sido probado y validado en una casa piloto, bueno, era lo que se veían en los vídeos, que era en una residencia, pues una habitación, y era unas pruebas que habíamos realizado.
Y bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta yo encantado de intentar resolver.